Para explicar cómo funcionan las matemáticas y sobre todo cómo es que estas son verdaderas, nos habremos de meter en un embrollo muy grande. Para esto comencemos con el primer caso. Supongamos que hay un tipo llamado Galileo que por alguna razón nació en Italia y que se enfrentó a la iglesia por alguna extraña razón. Esa extraña razón es que el mundo era circular y que no era el centro del universo, sino lo era el Sol. La iglesia creía lo contrario. Pero ¿quién de estos dos está realmente en lo correcto? Nosotros podríamos decir que Galileo tenía buenas razones para decir que él tenía razón, pero la iglesia también las tenía. Entonces, ¿cómo sabemos cuál era el verdadero conocimiento? Para esto está la definición de la verdad definida de manera clásica, que es Justified True Belief. ¿Qué significa esto? Es una creencia justificada en la que el X es verdadera, el sujeto cree en X y el sujeto está justificado en creer en X. Pero esto no tiene problemas. Resulta que Gettier, en 1963, pone en duda el criterio de justificación. ¿Cómo saber si algo está justificado? Bueno, Gettier acepta dos premisas que se supone que deberían ir al menos en JTB, que es Justified True Belief. S justificado en P tiene que estar necesariamente justificado en P. De no estar bien justificado, entonces no se sigue P. Y que si P desde P se sigue Q, entonces S está justificado en Q. Gettier pone el caso de un hombre que se llama Jones y que va a buscar un empleo. Para pedir el empleo, Jones va en su entrevista y todo sucede. Al final le aseguran que el sujeto que tenga 10 monedas en su bolso va a ser el que consigue el trabajo. Jones creía que su amigo Smith iba a conseguir el trabajo porque resultaba que él tenía las 10 monedas. Pero al final Jones se queda con el trabajo porque él también tenía 10 monedas. ¿Se puede decir que estuvo mal? Está justificado en creer que Smith iba a tener el trabajo. Sin embargo, la conclusión, el hombre que tenga 10 monedas va a ser contratado, resultó que fue verdadera aunque estuviera mal justificado. ¿O estaba bien justificado? Total, Galileo creía que el mundo se movía porque, según él, las mareas se movían. Entonces la Tierra tenía que moverse porque el agua se movía. Eso no es cierto. Sin embargo, resulta que la Tierra sí se mueve. Entonces, ¿cómo funciona todo? Entonces surgen varias corrientes como el fundacionismo, el coherentismo, el funderentismo y el fiabilismo. Esas tratan de explicar cómo es posible la verdad. De alguna manera el fundacionismo dice que hay un principio del cual parten todas las verdades y al cual se puede regresar en caso de dudas. El coherentismo dice que no es necesario que estén fundadas todas en una sola pirámide, como los diría el fundacionismo, sino que pueden estar simplemente conectadas de manera coherente, como su nombre lo dice. El funderentismo dirá que es la combinación de los dos. Pero bueno, el fiabilismo es otro más. Goldman, en 1967, trata de rescatar el JTB, que es nuestra definición de verdad. Para esto, Goldman va a decir que, bueno, tal vez nosotros tenemos que tener una sensación de que las cosas son verdaderas por algo y debe de haber una cadena causal que las explique. Por ejemplo, si x1 y x2 y x3 y así seguir sucesivamente hasta xn, entonces yo podría decir que hay una manera de justificar x3 en x2 y así sucesivamente. Pero Goldman pone condiciones, dice que para que esto sea así, primero tenemos que aceptar una creencia B, por ejemplo, y tenemos que creer en B. Entonces tenemos que tener una creencia B que sea aceptada y tenemos que tener esa creencia B en nosotros. Y después para que esto sea verdad, también tenemos que poder reconstruir todas las cadenas causales. Por ejemplo, una manera de justificar esto es, por ejemplo, el gato del tapete. ¿Qué pasa con ese gato? Bueno, un hombre dice, hay un gato en el tapete. ¿Y cómo se puede dar cuenta de eso? Pues claro, porque tiene datos sensoriales que lo confirman. Y así él puede imaginar y comprobar el gato del tapete. Pero como todo en la vida, siempre hay alguien que lo tira y lo echa todo a perder. En este caso, Collier, en 1973, acaba anulando a Goldman. Y bueno, si no queda Goldman, entonces parece que el JTB no está justificada y bueno, ¿qué nos queda? ¿Cómo justificar el lenguaje matemático, por ejemplo? Tarski
dice, bueno, está bien, debe haber un lenguaje, por ejemplo, el de las matemáticas. Y bueno, ese lenguaje tiene que poder ser leído con otro lenguaje que pueda calificar al lenguaje inicial. En este caso, este segundo lenguaje que va a calificar es un metalenguaje. ¿Y cómo funciona esto? Supongamos que hay una proposición, la nieve es blanca. La nieve es blanca solo es verdadera si hay un correlato que, imaginemos que no tiene comillas, la nieve es blanca de verdad. Y entonces, bueno, se cumplen al menos dos criterios, la satisfacción y la referencia. ¿Qué es esto? Bueno, para que esto sea verdad, si la nieve es blanca, en principio la nieve tiene que haber una referencia con nieve de verdad. Y satisfacción es decir que de verdad sea blanca. En este sentido se cumple el criterio de satisfacción y referencia. Bueno, parecería que todo está bien. Sin embargo, después vendrá un tipo muy simpático llamado Benacerraf y dirá, bueno, a ver, espérense todos. Esto no es posible así porque sí. Hay dos criterios que se cumplen, la semántica o la epistemología. Entonces, una condición epistémica es que necesitamos una teoría del conocimiento general a la que se incorpore todas las matemáticas, por ejemplo. O una semántica. La semántica necesitamos una teoría homogénea de verdad donde las propiedades matemáticas sean paralelas en cualquier otro. Es decir, que todas tengan una cierta correlación entre sistemas. De esta manera todas serían unitarias. Pero nuestro problema empieza cuando nos dice Benacerraf que, bueno, o puede ser una o puede ser otra, pero no pueden ser las dos. Entonces, ¿qué nos queda? Tomar una teoría semántica como la de Tarski, que es estándar y que busca una satisfacción en referencia, o tomar una epistemología como la que propone Goldman, donde hay cadenas causales. Los objetos matemáticos son abstractos y son causalmente inherentes. ¿Cómo hay referencia a objetos abstractos? ¿Cómo dar cadena causal a objetos así? Bueno, nosotros no podemos resolver esto de todo, pero bueno, siempre se hace todo lo que se puede en las matemáticas y posiblemente algún día nos decidamos entre alguna u otra, o quizá las dos.